¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? Los jueves de Cuenta tu Historia siguen y parece que no se detendrán en un buen rato. Es por eso que en esta ocasión vamos a repasar todas las curiosidades de los episodios 25 al 28 de esta serie, en donde tendremos guiños, easter eggs, secretos y referencias a otros contenidos, como series, películas, cómics y por supuesto la G4. Y como siempre te recuerdo que si quieres ponerte al día con estas curiosidades, puedes consultar mi lista de reproducción que abarcan todos los episodios de esta serie que van hasta ahora. Por lo que sin más, comencemos. Y primero que nada tenemos que mencionar el extraño caso del lanzamiento de los episodios en esta ocasión, ya que el episodio 26 se estrenó la semana correspondiente al 25, mientras que salió la semana posterior en donde el 26 debía estar. No es la primera vez que ocurre un error como este, pues recuerden que el episodio 5 y 6 salieron al mismo tiempo en distintos canales, por lo que siempre hay que recordar que los que están detrás de esos canales son humanos como cualquier otro y cometen errores, aunque claro, no hay garantía de que hayan conservado sus trabajos. Ahora, iniciando con el primer corto titulado Fiesta Patin Disco Brillos, este nos narra cómo los Mindfind organizan una fiesta de cumpleaños para Sunny y que cada uno tiene diferentes ideas para ello, muy similar a cómo las Mind Six querían decorar el castillo de Twilight, cada una con sus estilos, como lo vimos en Castillo Dulce Castillo. Esta es la primera vez que vemos la celebración de cumpleaños de alguno de los protagonistas, siendo en este caso la de Sunny, cosa que me hizo recordar que únicamente en la G4 vimos el cumpleaños de Twilight, Pinkie Pie y Rainbow Dash, mientras que de Rarity solo vimos el cumpleaños de su versión de Equestria Gears. Y corríjanme si me equivoco, pero a Fluttershy y Applejack jamás vimos festejarlas. Y cabe resaltar que de todas las cumpleañeras, únicamente a Rainbow Dash se le organizó una gran fiesta por todo el pueblo, mientras que al resto fue una reunión privada en lugares cerrados. Creo que lo primero que destaca del corto es que vemos que Izzy ahora cuenta con su propio cañón de fiestas, cosa que inmediatamente asociamos con Pinkie Pie, con quien ya se guarda varias similitudes. Las únicas diferencias es que el cañón de Izzy está pintado y decorado y claro que este dispara brillo en lugar de confeti, algo que se ajusta más a la personalidad y gustos de Izzy. El excéntrico traje de Hitch con unas gigantes gafas es una referencia al anime Tengen Toppa Gurren Lagann, más específicamente al personaje de Kamina de quien se basa el look, siendo esta otra de las tantas referencias que tiene la franquicia al mundo del anime. Por alguna extraña razón, la canción de fondo de Pony Pertien no se encuentra doblada al español, y en lugar de eso solo está en inglés con subtítulos, siendo este el primer caso de una canción de la franquicia que no está doblada, al menos sin contar el caso de las canciones de las películas que eran interpretadas por artistas famosos, como la de Sia. En este corto podemos hacer una comparación de la habilidad artística de Sunny e Izzy, en donde notaremos que Izzy hace uso de trazos más gruesos y diseños más caricaturescos, con pinceladas gruesas, mientras que Sunny utiliza un diseño más suave, ausente de bordes y con líneas discretas y un toque de sombreado. Y bueno, no soy quien para juzgar a alguien por su habilidad artística, pero sí se nota que pese a que Izzy ha demostrado tener habilidad en las manualidades, Sunny tiene más experiencia en la pintura. Esta es la primera vez desde la película de Nueva Generación que vemos que Sunny y Hitch hacen su saludo especial, el cual en inglés es un juego de palabras con respecto a sus nombres. Y tal como mencioné en su momento, este recuerda al saludo especial que hacían Twilight y Cadance cada vez que se encontraban. Si somos honestos, la solución a la problemática de juntar todas sus actividades es una idea bastante obvia y que debieron aplicar desde el principio, cosa que se pudo haber hecho si es que tan solo se hubieran organizado bien. Pero bueno, es evidente que Izzy, pese a tener la personalidad, no tiene la experiencia ni el conocimiento de organización de fiestas de Pinkie Pie. Pasando a nuestro segundo corto titulado La búsqueda del cachorro, este trata de Clefop, quien anda desaparecido, que curiosamente es la misma trama del cómic número 4 de la G5, aunque en este caso la noticia de desaparición de Clefop se hace pública y realizan grupos de búsqueda para encontrarlo, mientras que en el cómic son únicamente Zip y Hitch quienes lo buscan.
Si nos basamos en la idea de que ambas historias son canon, es posible que el cómic ocurra después del episodio, ya que Zip ya tendría el antecedente de cómo se pondría su madre y el pueblo en general si se enteraran que Klofop desapareció. Además de que no querría que su hermana difundiera la nota para evitar que ésta se enterara. Eso sin mencionar de que ella ya tendría experiencia rastreando perros. Tenemos una vista rápida al teléfono de Pip, el cual tiene detalles bastante interesantes, ya que podemos ver iconos que hacen referencia a las funciones básicas de los teléfonos, como llamadas, mensajes, correos y red. Aunque por el color del icono de llamadas también es posible que se trate de un similar a WhatsApp. El icono rojo con el botón de play sobre una herradura es una clara referencia a YouTube, donde Pip hace sus transmisiones, y el icono azul con una silueta de pony es una referencia a Twitter, el nido de ratas del internet. Pero lo más interesante es que vemos que en su fondo de pantalla hay un cristal de forma de color rosa, cosa que seguramente a muchos les hizo recordar al corazón de cristal, que tiene la misma forma, aunque también podría ser un guiño a Spinel, personaje de Steven Universe que posee una gema idéntica en forma y color. Vemos que los ponis se dividen y buscan a Klofop en distintos lugares. Oye, Bob Esponja. Bien, al menos no perdí mi personalidad. Pero también vemos que Zip cuenta con un dron para vigilar por los aires a través de sus gafas especiales, cosa que ciertamente es redundante porque ella puede volar, y de igual forma no encuentra nada, así que la racha de inutilidad de los lentes se mantiene. Vemos que Sunny e Izzy se encuentran con Alpha Beetle, quien se encuentra dormido en medio del bosque, algo bastante extraño. Podríamos pensar que simplemente a Alpha Beetle le gusta tomar siestas al aire libre, pero hay quienes creen que de tanto entrarle al juego de las apuestas lo dejó literalmente en la calle, pero eso es poco probable. Realmente era innecesario que Hitch rechazara el paquete de Fifi, ya que aun si no fuera para él, por lo menos pudo recibirlo dado que conocía a las receptoras y se encontraba en su residencia. Parece que se está cumpliendo nuestro gran temor, que es que como Hitch es el único protagonista masculino de la serie, lo vuelven incompetente para dejar en alto a las mujeres. Aunque a su favor podemos decir que como es un hombre de ley, es lógico que no quisiera recibir y abrir correo que no es suyo, porque técnicamente eso es algo ilegal. Agradezcan que Klofop solo se pedorreó por comer todas esas cosas, porque fácilmente se pudo haber intoxicado o incluso pudo haberse asfixiado, dado que pasó en esa caja durante mucho tiempo, la cual estaba sellada y no pareciese tener hoyos. Creo que este es el primer y único chiste escatológico de toda la franquicia, algo bastante raro y hasta fuera de lugar, aunque si les soy honesto tengo mis dudas sobre si esto fue puesto con la intención de ser gracioso. Pasando a nuestro tercer corto titulado Todo en Jazz, este se centra en jazz, siendo este otro corto centrado en personajes secundarios que le dan más vida a esta generación, como ya llegamos a ver con Dahlia y Rufus. Al principio vemos algo muy extraño, y es que en el espejo vemos que Pip está mostrando los posibles diseños que le pueden ofrecer a Dahlia, pese a que no posee ninguna. Esta curiosamente no es la primera vez que vemos que los espejos previsualizan los estilos que los clientes pueden tener, pues algo muy similar vimos en el corto debut de May Melody, con lo que existe la posibilidad de que estos sean espejos mágicos que pueden mostrar las variantes de estilos y cortes que puede ofrecer el negocio. Una idea bastante sólida, pero que sabiendo los antecedentes de los ponis resulta difícil imaginar cómo y quién los creó. Uno de los diseños de Jazz tiene un guiño a la princesa Luna, ya que vemos que este consiste de un color oscuro con toques blancos que simulan la luna y las estrellas. Puede que solo sea una coincidencia, pero una que simplemente no podemos evitar reaccionar.
Puede parecer bastante afeminado que los corceles como Rufus y Hitch también se pinten las pezuñas, pero la verdad es que el manicure en los hombres no es tan raro como se cree, ya que al final de cuentas este principalmente consiste en el cuidado y limpieza de las uñas, algo que al final sí es necesario, además de que también es común en algunos hombres que se pinten las uñas, como se ha visto con algunos famosos como Zac Efron, Johnny Depp, Christian Bale o Harry Styles. Lo que sí se podría considerar afeminado y hasta de actitud de diva es que Rufus diga que dos ponis no pueden llevar el mismo diseño de pintura. Objetivamente hablando, no tiene mucho sentido el cómo Jazz se queda sin diseños, ya que ella los hace ver como si fuesen de un solo uso, algo ilógico porque se supone que ella los ve para copiarlos. La única opción que veo para esto es que dado a que ella menciona que son una tienda de pegatinas, pues tenga que comprarlos, cosa que hasta explicaría cómo puede aplicarlos con aparente facilidad, pero viendo que después pudo hacer los suyos y que además sería impráctico pedirlos cuando los van a aplicar, pues no tiene sentido. En determinado momento Izzy menciona que el negro no es su color, cosa que realmente no es un dato importante, pero sí uno que quizás desanime a muchos fans, ya que reduce las posibilidades de ver a una canonizada Gothic Izzy, que es un alter ego de Izzy muy popular en el fandom. Se nos confirma en este corto que el verdadero nombre de Gloomy es Onyx, aquel nombre que anteriormente se le dio erróneamente a una de las potras. Esto dado que ambas tienen diálogos en el mismo episodio y solo se acredita a una con ese nombre, generando así la confusión, lo que también implica que algunos de mis videos poseen esa información errónea. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Pasando a nuestro último corto titulado Fans de Pip, este posee una premisa bastante sencilla, siendo Pip intentando averiguar qué es lo que desean sus fans para su línea de productos, aunque quizás lo revelador en este caso es descubrir que Pip hace esos productos totalmente por su cuenta, algo realmente raro tratándose de productos de belleza de influencers. Sumado a esto, hay que decir que es realmente extraño que Pip se dedique a experimentar con químicos para crear sus productos, sabiendo que Sid es la científica de la familia. Supongo que ese tipo de caso en donde realmente todos los familiares poseen habilidades sobre un ámbito, pero cada uno lo dedica al área que desee, aunque definitivamente Pip debe poner más a prueba sus resultados, porque luego anda convirtiendo a sus clientes en bebés. Creo que a más de uno las expresiones de frustración de Pip les recuerda bastante a las expresiones de Rarity, ya que ambas tienden a acentuar las palabras y dividirlas en una ligera pausa para hacerlas más dramáticas, aunque podemos decir que Pip no llega a ser tan exagerada ni ridícula como para traer un sofá entero cada vez que hace eso. Si bien la idea de observar a sus pizquits para sacar inspiración es realmente buena, es bastante extraño que de las decenas de miles de ponis que tenga para eso, únicamente se limite a 3, y todavía más raro e incómodo es que sean 3 potrancas pequeñas y que las observe a escondidas durante todo el día. Con esto hasta me hago la idea de que Pip no sabe realmente cómo convivir con la gente, y en especial los niños. Retomando la curiosidad del corto anterior, aquí se nos revela que la tercera potra se llama Peach Fish, por lo que oficialmente tenemos nombradas a este trío de potras que sabemos que tomarán un rol todavía más importante y recurrente en esta generación, llegando hasta ser las posibles sucesoras espirituales de las Cutie Mark Crusaders con sus propias aventuras y complicaciones. Pero si ahora quieres saber el todo explicado del tráiler de My Little Pony Major March Chapter 2 o por qué Sunny no es un alicornio completa, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción, así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.